Se dice por ahí que una persona como tú o como yo puede cruzarse con al menos 16 asesinos en serie a lo largo de su vida. Si esto es cierto, imagina con cuántos te has encontrado hasta el día de hoy. En este video vamos a hablar de esas personas comunes y corrientes que por un motivo u hecho que marcara su vida, terminan documentados en la historia como las personas más sádicas y crueles de nuestros tiempos. Sin nada más que decir, comencemos. Richard Francis Gottingham, nacido en Nueva York un 25 de noviembre de 1946, es un violador y asesino estadounidense que actualmente enfrenta cadena perpetua por los cargos de secuestro, asalto agravado, intento de asesinato, asalto sexual agravado, posesión de armas, entre muchos otros. Gottingham cometió su primer asesinato conocido cuando tenía 21 años. El 28 de octubre de 1967, estranguló a Nancy Shiava Vogel, de 29 años, casada y madre de 2 hijos, quien había desaparecido 3 días antes. Su cuerpo desnudo fue encontrado debajo de una manta, detrás del asiento del pasajero de su automóvil, estacionado en Nueva Jersey. Uno de sus asesinatos más crueles ocurrió en diciembre de 1979. Los bomberos fueron llamados a un hotel en llamas cerca de Times Square. Ahí encontraron los cuerpos de 2 mujeres que más tarde se descubriría que eran 2 trabajadoras sexuales de 22 y 16 años respectivamente. En un primer momento pensaron que habían muerto a causa de las llamas. Sin embargo, al intentar moverlas, notaron que los cuerpos no estaban completos. A uno de ellos le faltaba la cabeza, mientras que al otro le habían quitado las extremidades, las cuales jamás fueron encontradas. Ambos estaban remojados en líquido encendedor, con lo que determinaron que ahí se había iniciado el incendio. En mayo de 1980, Richard fue capturado en un hotel del Times Square, luego de que varios clientes del hotel reportaran a una mujer que gritaba en una de las habitaciones. La policía entró a la habitación y vieron en la escena el cuerpo de la mujer con un cuchillo en su cuello y esposada a la cama. Richard había escapado con sus instrumentos de tortura, pero fue detenido en los pasillos. Él lleva en la cárcel estatal de Trenton, Nueva Jersey, desde 1984, con una salud que empeora poco a poco. Gary Leon Ridgway nació un 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. El ambiente en el que creció fue lo que formó su odio, el cual terminó en donde todos podemos imaginarnos. Su padre trabajaba como conductor de autobús y sentía un total desprecio por toda mujer que ejercía la prostitución, mientras que su madre maltrataba física y psicológicamente al pequeño Gary y a sus 2 hermanos. A lo largo de su infancia, el pequeño Gary sufrió incontinencia urinaria, manifestaba su rabia y su frustración en su comportamiento hacia los animales, torturándolos de diferentes maneras, hasta matarlos. Sus primeros asesinatos los cometió entre 1982 y 1983. Por estas fechas la policía empezó a hallar cadáveres de mujeres en diferentes parajes, cerca del río Green, al sur de Seattle. La forma en que este sujeto eliminaba a sus víctimas era siempre el mismo. Secuestraba a mujeres, principalmente prostitutas, en la ruta 99 del condado de King, Washington, para posteriormente agredirlas sexualmente y estrangularlas. Luego de hacer todo esto, Ridgway amontonaba los cadáveres con los cuales practicaba necrofilia, para luego deshacerse de ellos tirándolos al río Green. Gracias a esto, fue bautizado con el nombre de el asesino de Green River y pasó a ser el hombre más buscado de los Estados Unidos en aquella época. Aunque Ridgway fue detenido varias veces como sospechoso de los crímenes, nunca pudo aportarse prueba alguna como autor de los asesinatos. Pero esto cambió en 2001,
cuando el sheriff que estuvo a cargo del caso desde 1982 decidió utilizar una tecnología novedosa, la prueba de ADN. Él estaba convencido de que al reexaminar las evidencias recogidas años atrás, lograrían dar con el asesino en serie, y tuvo razón, pues gracias a una muestra de fluido, se pudo demostrar finalmente que Gary había sido el asesino todo este tiempo. Ante el tribunal en 2003, este sujeto confesó todos los asesinatos, aunque dijo que no recordaba cuántas mujeres había matado. Finalmente, fue condenado a 48 sentencias consecutivas de cadena perpetua, sin derecho a acceder a la libertad condicional. Ridgway evitó la pena de muerte al confesar todos los crímenes y colaborar en la búsqueda del resto de víctimas. En sus palabras, el plan era asesinar a las mujeres que yo considerara prostitutas, porque sabía que podía matar a tantas como quisiera, sin que me atraparan. Esto lo dijo en la corte, aunque realmente muchas de las víctimas no ejercían tal profesión. Joseph Roy nació el 2 de marzo de 1955 en la ciudad de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. De joven prestó servicio en el ejército y también trabajó como camionero por un tiempo. Un hombre común con una esposa y un hijo. Lamentablemente, Joseph era adicto a usar drogas fuertes, algo que nunca pudo superar. Su vida cambió de golpe en julio de 1994, cuando su esposa, igualmente adicta, lo dejó llevándose a su hijo de 6 años. Este suceso fue lo que detonó en Joseph el odio y la venganza de encontrar a su esposa. Localizó a 2 dealers que le vendían drogas a su esposa para que le dieran información de su paradero. Al rehusarse a hablar, Joseph terminó asesinándolos debajo de un puente, ocultando los cuerpos, y posteriormente sus siguientes víctimas fueron trabajadores sexuales, las cuales contrataba para encontrar información, abusaba de ellas y posterior a esto les cortaba en trozos para realizar un acto sumamente macabro. Tomaba los restos de las víctimas y las mezclaba con carne de cerdo para cocinar hamburguesas y venderlas por la calle, algo sumamente desagradable. El 8 de diciembre de 1996, Joseph secuestró a la que sería su última víctima, de nombre Rita Kember, una trabajadora sexual que acudió al remolque donde aquel asesino caníbal vivía. Antes de ser abusada, Rita logró escapar y llamar a la policía, que pronto llegó al lugar, arrestando a Joseph, que más tarde confesaría sus crímenes. En su juicio, Joseph Roy dejó en claro que no se arrepintió de sus crímenes. Las palabras "lo siento" nunca saldrán, porque serían una mentira. Estoy más que dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho, para que Dios me juzgue y me mande al infierno por la eternidad. Simplemente lo disfruté, dijo. Joseph Roy falleció el 5 de agosto de 2017, luego de 20 años encerrado. Fue encontrado sin vida en su celda de la Institución Correccional Occidental de Cumberland, Maryland. Tenía 62 años y se fue de este mundo sin culpa alguna por sus atrocidades cometidas. Muchas gracias por haber visto este video. Coméntame qué te ha parecido y regálame un gran like si este te ha gustado. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.